noticias a cada rato. Nosotros estamos en la torre de al lado, en la torre de ortopedia, donde vemos problemas degenerativos, problemas como este son las lumbalgias, problemas de reemplazos articulares, cadera, rodilla, etcétera. Y ya para ser más específicos, pues bueno, esta es la entrada de nuestro hospital. Esta foto vale oro, no por lo que representa, sino porque no hay nadie, está solo. Un garbanzo de libra. Pero bueno, empecemos. ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Por qué es tan importante de las lumbalgias? Muchas estadísticas, muchas estadísticas, mucha literatura coincide en que el 80% de la población adulta ha presentado un episodio de lumbalgia aguda. Lo ha presentado o lo va a presentar en alguna etapa. ¿Quiénes de aquí han tenido algún episodio de lumbalgia? Ligera, fuerte, en fin, ¿sí? Entonces es algo que, y los que no tienen, pues aguas, porque pueden caer dentro de las estadísticas. Pero ¿por qué existe la lumbalgia? ¿Por qué tenemos este padecimiento tan frecuente, tan socorrido y tan incapacitante? Bueno, echémosle la culpa a la famosa evolución. Nosotros estábamos hechos inicialmente para tener un apoyo en 4 puntos, o asistido tal vez en 4 puntos. Conforme se fue dando la evolución, conforme nos fuimos erguiendo, cambió el apoyo y cambia toda la estructura y toda la distribución de cargas que inicialmente estaban diseñadas para un apoyo en 4 puntos y funcionar como un puente. Sin embargo, ya como viene la evolución, pues bueno, hacia allá vamos, ya no vamos a tener lumbalgia, vamos a tener nuevamente apoyo en 4 patas, en 4 puntos. Veamos un poquito de lo de la evolución. Nuestros primos más cercanos tienen la columna, pues una disposición recta, aunque también pueden andar en 4 puntos, en 2 puntos, perdón, pero su desplazamiento principal viene siendo en 4. Entonces esto les permite tener un desplazamiento mucho más veloz, un desplazamiento más dinámico. Incluso la misma evolución, el agujero magno se encontraba más posterior. Nosotros con el cambio de todo esto, con el cambio de las estructuras, con el cambio de la disposición de carga, también migra el agujero magno, migra a ser más inferior para precisamente poder tener la postura erguida. La postura y la columna con sus curvaturas que vamos a ver ahorita, la distribución de todas y cada una de ellas. Entonces, el hecho de cambiar el apoyo de 4 puntos a 2 puntos trae toda una serie de cambios. Iniciando por la pelvis, como veíamos acá, la pelvis tiene una rotación hacia adelante y hacia abajo, precisamente para poder tener el apoyo de las piernas hacia abajo. Esto trae como consiguiente, pues si nos queremos tener la postura erguida, entonces viene la primera curva, la lordosis, para poder tener el torso hacia arriba. Pero ¿qué sucede? Si tenemos el torso hacia arriba y la columna sigue siendo recta, los hombros iban a estar muy hacia atrás. Entonces viene la compensación de la cifosis dorsal. Al tener la cifosis dorsal, ¿qué sucede? El segmento superior sigue siendo recto, entonces tendríamos el cuello hacia adelante, lo cual ahorita sería muy favorable porque entonces nada más sacamos el teléfono y empezamos a seguir. Pero hay que enderezar. Entonces viene la famosa lordosis cervical, que en muchos libros van a encontrar ustedes que la columna tiene 4 curvaturas, tomando en consideración también la sacrocoxigia. Sin embargo, para ser prácticos, solamente la columna tiene 3 curvaturas funcionales. Esta curvatura nada más nos sirve para cuando nos caemos de sentón y nos duele, solamente, y el vestigio del rabo, ¿no? El rabito. Ahora bien, a través de toda la evolución y a través de millones de años, tenemos a final de cuentas esta estructura que además de permitirnos tener una postura erguida, que a final de cuentas era lo que se buscaba, da un soporte estructural bastante importante, según esta fórmula. No nada más es una estructura biológica, también es una estructura mecánica, que ahí es donde entramos en el terreno de las lumbalgias y el por qué se dan estas cosas. En ingeniería hay una fórmula que ven aquí para calcular la resistencia de una columna, la resistencia a la carga axial.
Dice que la resistencia es igual al número de curvas al cuadrado más 1. ¿Sí? Ya sé que no estamos muy sintonizados con las matemáticas, pero aquí vamos. De tal forma que si una columna tiene una sola curva, su resistencia va a ser del doble. Si tiene dos curvas, entonces sustituyendo, 2 por 2, 4, más 1, 5. Es 5 veces resistencia, pero recuerden cuántas curvas tenemos. 3. De tal forma que este es el primer concepto que quisiera dejarles. La columna es 10 veces más resistente que si fuera una sola, que si no tuviera curvas, que si fuera solamente una vara, que si fuera solamente una caña de bambú. De tal forma que la columna funciona mejor pues, con cargas axiales. La columna soporta mejor peso estando recta. De aquí se desprende todo lo demás de la plática. Pero a pesar de todo esto, a pesar de la evolución y que es muy bonito y de que ya se logró la estructuración, sigue siendo la principal causa de atención por patología musculoesquelética en el servicio de urgencias. Algunos autores mencionan que es la segunda causa de discapacidad laboral después del resfriado común. ¿Sí? Y también la primera causa de ausentismo laboral en personas menores de 45 años. Aquí lo llegamos a ver con algunos conocidos, con algunos pacientes, que su causa principal de ausentismo es porque me duele la espalda, es que cargué, es que dormí chueco. ¿Sí? Este es un estudio muy interesante por varias cosas. Este estudio, para hablar un poquito de epidemiología de la lumbalgia, es interesante porque número uno es realizado aquí en el país. Tal vez no sea tan reciente, pero es de lo más actual que tenemos en cuanto a estadísticas nacionales. Es un estudio que se realizó en Tampico y también es muy importante porque lo realizó la División de Salud en el Trabajo, ¿no? Wow, hicieron un trabajo. Y con están analizando las causas de lumbalgia en pacientes con actividad laboral, en pacientes activos. Algunos de estos no menciona, pero seguramente algunos de los pacientes incluidos en este estudio eran trabajadores seguramente. Entonces, de esto obtenemos las siguientes estadísticas, que esto incluso puede ser aplicable a cualquier centro de trabajo. Esto podría ser incluso un buen tema para algún protocolo de estudio que quisieran realizar acá. Encontraron que la mayoría eran hombres, ¿sí? Más del 60%. En cuanto a la distribución por edad, vean, de 18 a 39, cerca del 70% de las personas, que esto quiere decir, las personas en toda su capacidad laboral, ¿sí? Y ya las personas mayores de 40 baja considerablemente. Otra cosa importante, ¿cómo fue que empezaron con la lumbalgia? ¿Cómo fue que empezaron con el dolor de espalda? Vean, casi el 60% posterior a esfuerzo. Otra cosa importante, sin causa aparente, 30%. No necesariamente hay que tener un esfuerzo para presentar un episodio de lumbalgia. Las personas que están sentadas por mucho tiempo, los capturistas, los telefonistas, ahora que están con tanto de hacer informes, ¿no? Ahora que vienen los fines de meses y que tienen que estar haciendo informes, también puede predisponer a tener algún cuadro de lumbalgia. Y posterior al traumatismo, un porcentaje muy bajo. Entonces hay que tomar estos dos parámetros muy en cuenta para las recomendaciones que vamos a ver también un poquito más adelante. Todo se va ligando. ¿Qué causas tenemos como factores? Hay muchos factores que pueden predisponer o que pueden dar lugar a un cuadro de lumbalgia. ¿Sí? Los factores mecánicos que veíamos, al ser una estructura que soporta peso, una estructura mecánica, pues está sujeta a que los factores mecánicos la afecten. También tenemos inflamatorios, infecciosos y todos los demás, neoplásicos, dolor referido. El dolor referido puede ser por causas ginecológicas, por causas renales, que pueden dar dolor referido a la región lumbar. Sin embargo, pues bueno, esta plática desde luego va a estar enfocada solamente a las cuestiones de los factores mecánicos y a los factores que tienen que ver con el sistema musculoesquelético. Entonces, recordando un poco, bueno, no hay médico que es como el buen chef, no hay chef que no sepa hacer un buen arroz, no hay médico que no deba saber un poco de anatomía. Esto es a lo que nos vamos a enfocar ahora.
a la región lumbar con sus unidades estructurales, vértebra, disco, vértebra, el complejo muscular posterior, los músculos de la masa común por la parte posterior, por la parte de adelante los cuadrados lumbares, los rectos anteriores, el famoso lavadero, ¿sí? Y todas estas estructuras que vienen aquí mencionadas o aquí señaladas pueden ser cuadro o pueden dar un episodio de lumbalgia. Vamos a revisar un poquito lo que es la anatomía, un poquito más a detalle de lo que son las unidades funcionales. Vértebra, disco, vértebra es la unidad funcional. Este por acá es el ligamento, no sé si alguna vez les han dicho del ligamento occipito calcáneo. Bueno, no lo existe, pero esto es lo más cercano a él, que sería el ligamento occipito sacro, pero bueno, para fines más prácticos se le denomina el ligamento longitudinal anterior, que efectivamente va de la apófisis basilar del occipital hacia la porción anterior del sacro. Este ligamento tiene adhesiones muy firmes hacia el cuerpo vertebral por adelante, hacia el disco, dejando solamente la porción superior de cada cuerpo vertebral libre. Ahí no hay inserciones. Precisamente por eso en esta zona se forman los famosos osteofitos o los famosos picos del oro que vemos en los cuadros degenerativos. Precisamente esta es la explicación. Pero prácticamente es como si ustedes pegaran una cinta adhesiva por toda la parte anterior de la columna. Eso hace una construcción más resistente. No así el otro ligamento, el ligamento longitudinal posterior, que también podría llamarse occipito calcáneo, perdón, occipito sacro, de la apófisis basilar del sacro, por toda la parte posterior de los cuerpos vertebrales, hacia el sacro. Sin embargo, este difiere del anterior por las inserciones. Este tiene inserciones más laxas, tiene inserciones más débiles. Las inserciones vienen en la parte superior de los cuerpos vertebrales y al llegar al anillo fibroso, las inserciones vienen en forma de arco, los ligamentos arciformes, que no tienen una inserción tan fuerte ni tan íntima, sino que se insertan solamente a los lados, de tal forma que, bueno, algún defecto debería tener esta construcción de ingeniería. Esa es la parte más débil y por eso todos los esfuerzos y todas las protrusiones o hernias discales se dan hacia atrás. Llega a haber casos muy raros también en que se da la herniación del núcleo pulposo hacia la parte anterior, pero esto es lo que vamos a ver de forma más frecuente. Ahora bien, dejemos un poquito la anatomía, vamos a la biomecánica. De aquí se parte, o de aquí partimos, para todos los cuidados y todo el fundamento de las lumbalgias. Vamos a dar un poquito de zoom. Vamos a simular que esta es la columna de forma aislada. No hay cavidad torácica, no hay cavidad abdominal y la columna se encuentra de forma aislada. Si nosotros estamos en posición erguida, en posición de pie, firmes, digamos, nuestro punto de gravedad que va a soportar los hombros y la cabeza va a pasar por adelante de la 10ª vértebra torácica, el punto P de gravedad. Para que este punto P se pueda mantener y podamos mantener la postura erguida, necesitamos un contrapeso posterior, que este lo dan los músculos espinales. Entonces se forma algo así como si fuera un sube y baja. Mayor peso, mayor fuerza en la parte posterior y así nos equilibramos. Pero ¿qué sucede cuando este peso se transfiere hacia adelante y cuando nos inclinamos? El peso se transfiere hacia abajo, hacia la charnela lumbosacra o hacia el núcleo pulposo de L5S1. Si nosotros levantamos un peso de 10 kilos, ¿alguien conceptualiza los 10 kilos? Hagan de cuenta que es como si fuera un garrafón de agua de 10 litros. No es tan ligero si lo cargamos, no es tan pesado si lo cargamos bien. Si nosotros lo levantamos con la espalda recta y con las rodillas, con las piernas hacemos el esfuerzo, ¿sí? Vamos a tener que la fuerza en los músculos espinales tiene que ser cerca de 140 kilos. ¿Sí? Esto para compensar porque el brazo de palanca que funciona atrás es de 7 a 8 veces más corto que el que tenemos en la parte anterior. Entonces la fuerza tiene que ser de 7 a 8 veces mayor que la que se encuentra por acá. Ahora bien, si cometemos
la osadía de querer levantarlo con las piernas rectas, esto es, levantarlo así como muchas veces hacemos el esfuerzo, entonces estos 141 kilos se van a transformar en 256 kilos, porque es más el esfuerzo, es más la carga que se está aplicando sobre este otro brazo de palanca, y por ende pues la fuerza tiene que hacer con mayor fuerza en los músculos espinales para mantenerlo. De otra forma se rompe el equilibrio y se nos cae o nos caemos. Ahora, si a pesar de hacerlo así todavía se nos ocurre con el peso estirar las manos, los brazos, así como al niño, te lo paso. Entonces, el esfuerzo en la parte posterior se incrementa a 363 kilos. Ahora bien, la fuerza E más la fuerza P1, estas dos fuerzas están jalando al mismo lado. Esto va a repercutir sobre el eje donde se está balanceando este brazo de palanca, que es el núcleo pulposo de L5S1. ¿Qué va a suceder? La fuerza E más la fuerza P es igual a la fuerza que va a requerir esto. De tal forma que puede llegar a recibir una fuerza de 1200 kilos. Esto sobrepasa por mucho la fuerza de quiebre o el punto de ruptura del núcleo pulposo, que en personas de menores de 40 es de cerca de 800 kilos. Aquí estamos rebasándolo. Y en personas mayores de 60 llega a ser entre los 400 a 450 kilos. Pero bueno, tenemos una salvedad. ¿Qué hacen ustedes o qué hacemos cuando vamos a levantar algo pesado? Por manera instintiva. Bueno, sí, nos suben los pantalones. Luego, ¿qué hacemos? Hacemos una maniobra de valsalva, metemos aire, ¿sí? O es lo que se debe de hacer. ¿Por qué? Ahora bien, a este modelo agreguémosle caja torácica y abdominal, ¿sí? Al nosotros meter aire y hacer la maniobra de valsalva, de manera inconsciente lo estamos haciendo, entonces estamos creando un colchón inflable o un colchón de aire en la parte de adelante. Esto ayuda cerrando las válvulas, ¿no? La de arriba y la de abajo. A veces en alguno de estos momentos falla alguna de esas válvulas. Sin embargo, esto ayuda a mejorar en un 50% el esfuerzo que se recibe la pared, la región dorsal, un 30% la carga que recibe esta zona, y el esfuerzo que se venía realizando acá atrás, miren, 55%. Entonces, esta es la perla del cuidado de la columna. Ya veíamos carga axial y la planificación del esfuerzo. Si se quedan con ese concepto, ya lo hicimos. Ahora bien, pasando a la parte clínica, ¿qué vamos a ver nosotros o qué vamos a analizar cuando llega nuestro paciente en la evaluación inicial? ¿Sí? Desde luego, ¿cuándo inició con el dolor? ¿Cuánto lleva con el dolor? ¿Dónde le duele? ¿Sí? ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan intenso? Hay que preguntarle a cada paciente la intensidad del dolor a cada uno de ellos. Cada uno de ellos refiere un dolor diferente y el umbral del dolor desde luego es diferente. Si les duele o se les dicen que les duele, créanles, pero para eso viene toda la evaluación inicial. Yo sé que los padecimientos de columna son como que etiquetados, que muchas personas son simuladores, que buscan ganancia secundaria, pero vamos a darles crédito a las personas que vienen con lumbalgia, precisamente para ir discerniendo todas las causas y datos clínicos que nos pueden llamar la atención. ¿Qué tanto le limita el dolor? ¿Puede caminar? ¿No puede caminar? Desde que entra al consultorio ustedes se pueden dar cuenta qué tan limitado está. ¿Viene caminando de forma independiente? ¿Viene cargando algo? ¿Viene con claudicación? ¿Viene con ayuda de un bastón? Hay personas que vienen como si fuera trenecito agarrado de los hombros del familiar. Y hay otros que de plano vienen en sillas de ruedas. Entonces hay que tomar en consideración todos estos. Y algo bien importante en la evaluación inicial, hay que checar si existe déficit neurológico, que eso es parte primordial de la exploración física. Entonces les decía, chequen, esto es bien importante.
Cuando llega un paciente, después de hacer el interrogatorio, después de hacer una exploración física inicial, hay que encaminar a detectar dos cosas nada más, dos cosas. Yo sé que puede parecer un tanto general, pero no se pierdan, es un tip. Cuando llega un paciente hay que checarle dos cosas nada más. Una, si tiene déficit neurológico, si existe compromiso neurológico. Y dos, si hay algo que se llama inestabilidad segmentaria. Cuando de los pacientes hay que descartar estas dos porque cuando existe una de ellas, a veces existe la otra, o en casos desafortunados coexisten las dos. Entonces hay que ir evaluando o hay que ir solicitando estudios para ir planeando un procedimiento quirúrgico. Si el paciente no tiene compromiso neurológico y no tiene estabilidad segmentaria, descartamos problemas graves, problemas serios que pudieran requerir más estudios o que pudieran requerir la realización de una cirugía, y encaminamos nuestro manejo al tratamiento conservador que vamos a revisar más adelante. Entonces, básicamente dos cosas: compromiso neurológico e inestabilidad segmentaria. ¿Sí? En la historia tenemos que ver varios parámetros, varios puntos. Nos tiene que llamar la atención, como veíamos, los rangos de edad donde es más frecuente, pero los demás no están exentos, de tal forma que si hay personas menores de 18, mayores de 50, hay que tener especial atención, es un foco amarillo de alerta. Duración de más de 6 semanas, generalmente un episodio de lumbalgia aguda, cuando es un padecimiento sencillo, por así decirlo, no debe de durar más de 3, mucho menos más de 6 semanas. Si ya lleva más de 6 semanas con tratamiento y todo, hay que tener mucho cuidado también. Si el paciente tiene historia de cáncer, si ha habido fiebre en alguno de esos días de su evolución, si ha habido pérdida de peso inexplicable, no es aplicable a los internos y residentes, es solamente a la historia clínica. Y si hay una infección bacteriana reciente, porque todo esto nos puede enfocar a que el padecimiento no sea por un factor mecánico, si ya entramos en todos los demás, alguno infeccioso o alguno neoplásico. También, si el dolor a pesar de reposo de analgésicos persiste, si hay dolor nocturno, si ha tenido algún uso de drogas, ¿sí? Y si ha habido algún antecedente de trauma. Dentro de los hallazgos clínicos que vamos a encontrar y que vamos a ver en la historia, en la evaluación inicial, si el dolor es intenso, si el paciente lo califica en una escala visual análoga mayor del 6, del 7, entonces estamos ante un caso de lumbalgia que tenemos que profundizar en su revisión. Si hay pérdida del control de esfínteres, esa es parte de la evaluación neurológica. Una vez llegó una paciente que no tenía tanto dolor, pero una vez es que se estaba lavando los dientes y empezó con pérdida del esfínter vesical. Ya después vimos si tenía una hernia de disco gigante. ¿Sí? Si hay anestesia en silla de montar, ¿sí? Esto nos habla de una ubicación baja de la hernia de disco y una hernia de disco grande, o una compresión radicular o medular importante. O si el déficit neurológico es progresivo, que le digan: doctor, es que antes podía caminar 5 cuadras, ya nada más puedo caminar 2. Es que antes podía mover bien los pies y ahora lo siento con hormigueo. Es que antes podía mover bien los pies o sentía bien y ahora tengo dormidos algunos de los dedos del pie. Hay que enfocar la evaluación y el interrogatorio hacia la cuestión neurológica, bien importante. Ahora bien, el cuadro clínico vamos a catalogarlo como una lumbalgia o una lumbociatalgia. Lumbalgia es el dolor solamente que está en la zona lumbar y nada más. La lumbalgia no se sistematiza, que ahorita vamos a ver. La lumbociatalgia es el dolor en la región lumbar que se irradia en el trayecto del nervio ciático. Puede ser hacia una pierna, puede ser hacia las dos. Ahora bien, no todo el dolor que se irradia hacia la pierna, que empieza en la cintura y se irradia hacia la pierna, es sistematizado. Puede ser sistematizado o mal sistematizado. Sistematizado es si sigue el trayecto específico o preciso de un dermatomo. Mal sistematizado es que digan: doctor, es que el dolor se me va hacia la pierna, pero me duele toda la pierna. O ustedes, al hacer la exploración física, no encuentran que haya un dermatomo específico afectado.
Entonces hay que catalogar. Recuerden que la lumbalgia no se sistematiza. Es algo que nosotros vemos muy frecuente. Lumbalgia sistematizada, no. Lumbalgia es solamente lumbalgia, dolor de la región lumbar, nada más. Ahora bien, lo que veíamos los dermatomos, un pequeño repaso a los dermatomos. Cada raíz nerviosa va a una parte específica de la piel, a una parte específica que lleva a la inervación sensitiva. Entonces, lo que nos va a interesar a nosotros es la región lumbar, como estábamos viendo. Ahorita nos vamos a concretar a todo esto. Y vamos a recordar que el dermatomo del E4 va de la rodilla y por la parte interna de la pantorrilla. El dermatomo del E5 va también a la pantorrilla, pero a la parte externa, ¿sí? Y el dermatomo de S1 es el último dedo y la parte posterior de la pantorrilla. De tal forma que desde la exploración física nosotros podemos ubicar en qué lugar está el nivel en la columna vertebral afectado. En cuanto nos refiere el dolor y hacemos nosotros la exploración física y hacemos la exploración por dermatomos, siempre se hace comparativo. ¿Cómo siente usted este lado y cómo siente usted este otro? Por el dermatomo específico. De esta forma nosotros podemos ubicar si el problema está en el E4, si el problema está en el E5 o si está en S1, dependiendo de estos dermatomos. Hay lugares específicos también para poder determinar el dermatomo. Por ejemplo, el dermatomo del E4, aunque puede ser todo lo que marca aquí el esquema, el lugar específico es el malleolo medial. Si ustedes con una agujita o con un martillo de reflejos o con una pluma, suavecito, tampoco no se vayan a pasar, suavecito, estimulan el malleolo medial en cuanto a la sensibilidad de un lado comparado con el otro, pueden evaluar de forma más precisa el dermatomo del E4. El dermatomo de L5 se puede evaluar también de forma más precisa entre el primer espacio interdigital. Ahí pueden ustedes evaluar la sensibilidad. Y eso sí, el dermatomo de S1 en la parte posterior, en el talón. Entonces con esto ya vamos orientando hacia dónde está nuestro padecimiento, hacia qué parte está afectada, con la evaluación clínica. La evaluación clínica nos va a dar cerca del 90% de sospecha diagnóstica, en qué parte de la columna está, en qué nivel, si es un nivel torácico, si es un nivel lumbar. Cuando se trata de tumores, por ejemplo, que las personas empiezan a perder la sensibilidad de las piernas, empiezan a perder la fuerza. Con los dermatomos que veíamos previamente, me voy a regresar tantito, con estos podemos nosotros ir ubicando, ir mapeando, se llama, ir mapeando la lesión. En qué nivel es la sensibilidad normal y a partir de qué nivel la sensibilidad se empieza a alterar. Entonces con esto nosotros podemos tomar una sospecha clínica para solicitar ahora sí los estudios complementarios. Los estudios complementarios son eso, complemento de lo que nosotros estamos sospechando como un diagnóstico. No nos van a dar el diagnóstico. Cada estudio que nosotros solicitemos es porque lo estamos nosotros enfocando o caminando enfocando el tratamiento y sobre todo enfocando el diagnóstico. Es como yo les comento luego a los residentes, si ustedes van a solicitar un estudio, ¿por qué lo van a solicitar? No es como el cazador que dispara un escopetazo a ver cuántos patos caen, ¿no? Voy a solicitar una radiografía a ver qué encuentro. No, van a estar solicitando estudios. Pruebas de neurotensión. Estas son las pruebas específicas para valorar que un nervio está afectado. Generalmente el nervio ciático. Recordemos que el nervio ciático se forma del plexo lumbar, L3, L4, L5, que al nivel del glúteo confluyen y forman el nervio más grueso del cuerpo humano. De tal forma que esta prueba va a ser específica para determinar si existe alguna compresión o alguna irritación radicular. Algo curioso, el doctor Laseg fue un médico francés por ahí de los 1840 y tantos, que él se enfocó más hacia el área de psiquiatría. Sin embargo, pues describió este signo clínico que hasta la fecha sigue latente, sigue vigente. Una prueba positiva de la SEC va a ser que exista dolor por abajo de los 45 grados. Un paciente que al momento de estirar la pierna, antes de llegar a los 45 grados, refiere dolor en todo el trayecto del ciático, puede tener una irritación secundaria, una compresión radicular. Ahora, sugerencia, que el paciente eleve el pie, no se lo eleven ustedes, porque si le duele y ustedes se lo levantan, ahí es donde les pegan. Créanles, dejen que el paciente lo eleve, solito. La otra prueba confirmatoria es
la prueba de Braga. En esta prueba, ya que ustedes corroboraron, entonces bajen el pie, la pierna debe de seguir estirada, y bajen el pie a lo cerca de los 30, 15 grados. Y entonces ahí sí, ustedes con una dorsiflexión activa del tobillo, ocasionan también esa tracción y también se reproduce el dolor en el trayecto del ciático. No hagan por favor esta prueba teniendo el pie hacia arriba, porque entonces, aunque no tengan, les va a doler. Los que no estamos muy ejercitados y tenemos mucha elasticidad, pues nos va a doler incluso a los 20 grados, desde luego, ¿no? Ahora bien, una prueba de la SEG que pueden usar de forma alternativa es sentar al paciente a la orilla de la mesa y pedirle que él solo extienda una pierna. En ese momento ustedes le pueden sostener la pierna para que no la baje, para que no la esté cargando, no se canse, y entonces pedirle que la barbilla la baje al pecho. Eso también reproduce el dolor en el trayecto lumbociático. Si el paciente no se puede acostar o si ustedes quieren hacer una evaluación inicial de forma más rápida, o pueden apoyarse de los dos, hacerlo sentado y hacerlo acostado. Ahora bien, el fundamento de esto es porque, de esta prueba, es porque los nervios en su salida por el foramen se mueven aproximadamente 3 a 4 milímetros por esta zona, ¿sí? Cuando caminamos, cuando movemos las piernas, el nervio se mueve. Pero ¿qué sucede si hay una compresión? El nervio se atrapa y entonces viene el dolor en el trayecto del ciático. Cualquier raíz que esté afectada es la que va a traer problemas. Muchas veces los pacientes lo refieren, es que siento como si se me estirara una liga, siento como si se me fuera ahí a estirar algo, a romper algo. Es precisamente por todo esto. Ahora bien, como les comentaba, vienen los estudios complementarios y vamos de lo más sencillo a lo más complejo. No vamos a solicitar inicialmente una resonancia. Doctor, es que vengo a que me haga una resonancia. No esperes, vamos de lo más sencillo a lo más complejo. Eso sí, en una evaluación inicial deben de contar con unas radiografías simples. Para empezar, todo paciente que venga por un cuadro de lumbalgia aguda debe de tener unas radiografías simples. Sí, efectivamente son de baja especificidad y bajo valor predictivo, pero nos puede ayudar a descartar otros problemas que ahorita vamos a revisar las radiografías simples. También nos podemos apoyar de tomografía computada, pero ojo, con contraste. Una tomografía computada simple no nos va a ayudar mucho para ver discos, para ver nervios, para ver raíces, para ver recesos laterales, no nos va a ayudar mucho. En caso de que no tengamos resonancia, la tomografía computada con contraste es muy buena. Desde luego la resonancia pues es el estudio ideal para estudiar la columna, para revisar la columna. Excelente visión de partes blandas, ¿sí? Ahí podemos ver si hay abscesos, si hay procesos destructivos incipientes. Por ejemplo, en algunas radiografías simples podemos ver unas radiografías normales, sin embargo, en una resonancia vamos a ver ya lesiones destructivas incluso 4 a 6 semanas antes de que se puedan ver en las radiografías simples. Pero desde luego sustentado por nuestra evaluación clínica inicial. Estudios de electrodiagnóstico, como una electromiografía. La electromiografía nos va a traer el complemento de cómo están funcionando los nervios que salen de la columna y van, en este caso, a las piernas. Nosotros podemos hacer una correlación, o mejor dicho, debemos hacer una correlación de lo que estamos viendo, de lo que el paciente tiene, con los estudios, en este caso, de electrodiagnóstico. Estos estudios nos van a decir si el nervio está afectado en su salida, si el nervio está afectado en alguna parte de su trayecto, si el nervio se afectó a su llegada con la placa neuromuscular, si el nervio está bien y el músculo está mal, o si el nervio está afectado en todo su trayecto como si fuera un cable que se quema. O nos puede decir que el estudio es normal. Entonces, con esto tenemos nosotros elementos para sustentar un diagnóstico, sobre todo sustentar un tratamiento. Y los estudios de laboratorio pues nos van a ser útiles solamente en las infecciones o lesiones tumorales, para ver qué tanta actividad hay el tumor, una química ósea, velocidad de sedimentación, etc. Para ya los problemas infecciosos. Y bueno, entonces, empecemos con los estudios simples. ¿Qué vamos a ver o qué vamos a buscar en una radiografía simple? Yo le digo a los residentes también, ¿qué van a buscar ustedes? No van a estar como la del Oxxo que agarra el billete y lo ve.
¿Qué ve? Pregúntenle qué ve. O van a estar en su consultorio así, sentados con su radiografía en la ventana, sentados así poniendo cara como de interesantes y tomando su taza de café. Pero ¿qué están viendo? ¿Qué están buscando? ¿Qué elementos van ustedes a ver o a tener o a buscar en una radiografía AP de columna lumbosacra? Si ustedes piden una radiografía de columna lumbosacra, pues tiene que estar evidentemente toda la columna lumbosacra, número uno. Número dos, la radiografía tiene que ser tomada de pie. Una radiografía AP acostado no nos sirve, porque necesitamos ver cómo se comporta la columna con carga. Incluso el paciente puede acostarse medio chueco y entonces darnos un falso positivo acá. Otra estructura es que tenemos que ver las crestas ilíacas completas, ¿sí? Con esto podemos valorar si el nivel pélvico es adecuado. A veces en estas proyecciones vemos unas crestas ilíacas más arriba que la otra. Y también que nos incluya la articulación coxofemoral. Esta debe de ser una radiografía AP suficiente para valorar al paciente. No se conformen con radiografías como estas, en donde evidentemente muchas veces así nos las van a mandar y nos las mandan en una radiografía las dos, la AP y la lateral corta. Aquí aunque se ve toda la columna lumbosacra, pero no tenemos idea de cómo están las crestas ilíacas y cómo está la articulación coxofemoral, porque en muchas ocasiones hay dolor referido a la parte lumbar cuando viene de las articulaciones coxofemorales. Entonces, está en todo su derecho de solicitar, esta radiografía para que esté bien tomada. Y recuerden, de pie. Ahora bien, vamos a revisar algunos pequeños detalles de las radiografías AP. Por ejemplo, yo sé que les había comentado que una radiografía con las articulaciones y las crestas, etcétera, pero vamos a enfocarnos un poquito más al detalle. Hay que tenerlo presente para no dejarlo escapar y sobre todo para estar atentos qué es lo que estamos buscando cuando vemos una radiografía AP de columna lumbar. Vean ustedes aquí, hay una falta de fusión del arco posterior, es un detalle que se nos puede pasar, sin embargo es algo que hay que buscarlo en cada evaluación. Una falta de fusión del arco posterior o una espina bífida oculta, que esto es muy frecuente en personas jóvenes, es una causa frecuente de lumbalgia en personas jóvenes. Desgraciadamente esto no se puede quitar, esto no se puede corregir, esto no podemos quitarlo como refacción, sin embargo es algo que nos puede predisponer, de tal forma que si viene alguna persona para una evaluación para el puesto, por ejemplo, y su trabajo va a consistir en hacer esfuerzos, en cargar, en empujar cosas pesadas, pues con esto no es apto, ¿sí? No es algo que sea grave como para operar, pero sin embargo es algo que va a estar dando dolores lumbares de forma repetitiva. Ahora bien, algo que noten en esta radiografía, ahorita vemos con la lateral, es algo que vamos a ver también en la evaluación inicial en una radiografía simple. Aparentemente todo se ve bien, ¿no? Megapófisis, ok, muy bien. ¿Cuántas vértebras dijimos que debería haber en la columna lumbar? 5. A veces sucede que, como en este caso, hay una sexta. Yo le llamo un defecto de fábrica. Sin embargo, esta sexta vértebra, aquí está la última vértebra, la última costilla, la última vértebra torácica, y de ahí contamos hacia abajo. Generalmente la sexta vértebra viene acompañada de algún defecto estructural, en este caso las megapófisis transversas. Generalmente una apófisis, la vértebra que tiene la apófisis transversa mayor, en la que nos va a servir de referencia es L3. Por las inserciones musculares y ligamentarias es la más grande en las apófisis transversas. Sin embargo, estas apófisis transversas pueden ser incluso más grandes que estas que se ven acá, pueden llegar incluso a articularse con el sacro y entonces constituir un bloque, transfiriendo ese movimiento que debería de tener a la vértebra de arriba, y entonces la vértebra de arriba entonces empezaría a sufrir. Entonces, ojo, otra cosa que hay que checar en la AP es el número. Y esta es la lateral.
¿Cómo sabrían ustedes que es una buena lateral que están viendo? Ya vimos la P. ¿Cómo sabrían ustedes que es una buena lateral? Que está técnicamente bien tomada, que pueden ver todo bien. Hay que ver el agujero de conjunción de L5S1, porque aquí se superponen las dos crestas ilíacas al tomar el rayo, de tal forma que hay que visualizar el agujero de conjunción de L5S1. Y aquí vamos a valorar desde luego la estabilidad segmentaria, que es lo que veíamos en la evaluación inicial. Las vértebras deben de formar una línea si trazamos por la parte posterior de las vértebras, ¿sí? El espacio entre vértebra y vértebra debe de ser simétrico. Generalmente el rayo debe de penetrar o debe de entrar más o menos entre la tercera y cuarta vértebra lumbar, para que hasta entonces las vértebras se vean parejitas. Si entra el rayo medio oblicuo, entonces la vértebra en vez de verse así se va a ver como oblicua, como se ve hacia acá. ¿Sí? Se ve la plataforma. Este es un rayo que entró acá. Debe ser un poco más abajo. Digo, son detalles que se van a ir viendo poco a poco. Desde luego, pues hay radiografías evidentes con cambios degenerativos importantes, los famosos osteófos que mencionábamos, las esclerosis subcondrales, la artrosis facetaria, en fin, ahí no hay lugar a duda. Y también parte de la evaluación inicial son las radiografías oblicuas. ¿Para qué nos van a servir las oblicuas? Nuevamente, hay que saber para qué las pedimos, no nada más porque pues el doctor la pide y yo también la voy a pedir. No sé qué ver, pero se la voy a pedir. Hay que saber qué estamos buscando. Viene el famoso perrito, y este es el esquema de lo que vemos en una radiografía oblicua, o lo que buscamos en una radiografía oblicua. Aquí vemos la apófisis espinosa, la articular inferior, la articular superior y la transversa, ¿sí? Esto pues semeja como si fuera un perrito, ¿sí? En esta zona, en la zona del cuello del perro, es donde se asientan también muchas patologías, la famosa lisis de la pars articular o la famosa espondilolisis. No espondilolistesis, que también vamos a ver, espondilolisis, o sea, la lisis de la pars articular, la ruptura. Entonces, solicitamos para eso las radiografías oblicuas, oblicua derecha, oblicua izquierda, que aquí están las dos. Ahora, esquematizando un poquito, ya lo estamos viendo oblicuo, vamos a verlo en un modelo anatómico. Esta es la zona donde se asientan este tipo de lesiones. Ahora bien, al lesionarse esta parte, se desprende de la porción posterior de la anterior, se separan, y entonces no hay medio de sujeción de la anterior con la posterior, y ahí viene el deslizamiento de la vértebra. Ahora, esto en una proyección lateral se puede ver la ruptura en esta zona. Ahora bien, ya entrenando un poco el ojo, ya no es necesario que pidan la oblicua, la pueden solicitar para comprobar, para corroborarlo. Pero esto también se puede ver en una proyección lateral. Vean ustedes aquí, esta es una imagen normal, como les decía. Esto es el pedículo, donde se ponen los tornillos transpediculares, en esta zona entramos. El hocico del perro viene siendo la transversa, la articular superior, la articular inferior, la apófisis espinosa, y esto viene siendo el cuello, que es la pars articular. Aquí está roto. Si la vértebra está deslizada, entonces eso se separa y se ve como si el perrito lo hubieran degollado, ¿sí? Si está solamente roto y no hay deslizamiento, se va a ver como si tuviera un collar. Pero vean, en la lateral también se puede ver. En la lateral ya entrenando el ojo y buscando, como les decía, dirigiendo la atención, entonces lo podemos encontrar. Vean ustedes aquí la brecha que se aprecia. Esta es la pars articular vista de lado. Y aquí está la brecha y con el consecuente deslizamiento de la vértebra. Una espondilolistesis por espondilolisis. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero ahora tenemos las dinámicas. Esto ya entra en los estudios radiográficos simples, pero también es parte para que nos ayude a determinar la estabilidad segmentaria. Con las radiografías dinámicas precisamente vemos cómo se comporta la columna con peso y con movimiento. Las radiografías simples que vimos inicialmente pues son con peso pero sin movimiento. No sabemos cómo se comporta. Aquí podemos saber si una vértebra
tiene la estabilidad translacional, esto es que se mueva hacia adelante y hacia atrás, o que tenga la inestabilidad angular, que exista bostezo. Cualquiera de estos parámetros nos va a dar el diagnóstico de inestabilidad segmentaria. Para eso son las radiografías dinámicas. Si ustedes en la evaluación inicial, me voy a regresar tantito, ven que existe este desplazamiento, entonces necesitamos saber si este desplazamiento es estático o dinámico, si este desplazamiento ya se quedó en ese lugar o se está moviendo. Entonces con esto corroboran con las radiografías dinámicas, son radiografías simples. Entonces aquí podemos ver, como les decía, la inestabilidad angular, que es el bostezo de las plataformas, cómo se abren, cómo se cierran, y la inestabilidad translacional, que se desplaza hacia adelante el segmento sobre el de abajo. Estas son unas dinámicas, por ejemplo, vean, este paciente tiene una espondilolisis de la pars articular, ya completamente degenerado el espacio, L5S1, pero a pesar de que, miren cómo está disminuido comparado con los demás, a pesar de que está casi pegado el segmento, existe una apertura y un desplazamiento de ese segmento. Entonces esto nos hace un segmento inestable, por lo tanto, pues hay que pensar en cirugía. La tomografía computada, como decíamos, con medio de contraste es muy buena, sola no nos ayuda mucho para ver compresiones. Y la chulada, pues es la resonancia, desde luego. Con esto podemos ver a detalle la intimidad de la columna, cómo están los discos, qué tan hidratados están, el saco dural con todas sus raíces, los planos musculares, los abscesos, en fin. Y este es un disco normal con toda su distribución, el anillo fibroso, el núcleo pulposo y el saco dural con las raíces adentro. Este es un foramen también, la apertura del foramen, en fin, vemos a detalle toda la columna, pero como les decía, hay que sustentarlo, hay que solicitarlo. Hay muchas personas que llegan, doctores, que me enviaron para que me haga una resonancia. No, espérese, ¿cómo resonancia? A ver, vamos a revisarlo. ¿Trae radiografías? No, vamos a empezar con radiografías. No quemen los cartuchos antes. Muchas veces no es necesario hacerla, no porque uno no quiera, sino porque el tratamiento puede ser mucho más sencillo y llegar a él sin necesidad de la resonancia. ¿Sí? Un ejemplo normal de resonancias, cosas que podemos ver en T1 y T2. Recuerden que la resonancia es la estimulación de electrones por campos magnéticos y eso genera una señal que capta el aparato. Entonces T1 y T2, en T2, que es este, podemos ver con mayor detalle la hidratación de los discos. Todo el tejido que tenga más agua se va a ver más blanco, lo que tenga menos se va a ver más negro, de tal forma que en función de eso podemos tener esta otra imagen, donde ahí están los discos hidratados, sin embargo discos negros que pueden ser causa de dolor lumbar, dolor discógeno, sin que sea necesario pensar en cirugía, pero es importante tenerlo. O casos como este, tan aparatosos, con la extrusión del núcleo pulposo, con la compresión del núcleo de los elementos radiculares. Recuerden la imagen anterior donde se veía redondito y bonito, pues aquí está todo el núcleo comprimiendo y eso pues desde luego va a dar un cuadro clínico muy doloroso. Y también la resonancia nos es muy útil, como les decía, en procesos tumorales, en procesos infiltrativos, como en este caso. Vean la diseminación de todos los grupos vertebrales compatible con un proceso mieloproliferativo, un mieloma múltiple, por ejemplo. Entonces esto nos va ubicando el diagnóstico. Personas mayores de 50 años con lumbalgia, descartarse. Bueno, ya tenemos todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Llegamos a la encrucijada. Doctor, es que ya le hice estudios, ya lo revisé, ya le di tratamiento. ¿Y cómo lo empiezo? Manipulación, farmacia, ¿qué le hago? Le pongo corset, tracción, las camas orientales, las camas chinas, vayas a trabajar, no sabe qué, lo voy a demandar, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Bueno, hay muchas tendencias en cuanto al tratamiento, pero estas personas se dedicaron a hacer una revisión de los esquemas de tratamiento y consideraron el manejo conservador, farmacológico y con métodos invasivos. ¿Cuáles son las sugerencias de tratamiento? Ahí vamos. Con el tratamiento conservador hay que educar al paciente. Si es un paciente, como vemos, la mayoría de ellos va a ser en etapa productiva, en etapa laboral, pues hay que reeducarlos para que hagan bien unas cosas en cuanto a los esfuerzos, en cuanto a los cuidados, que usen las fajas, que planeen los esfuerzos. Terapia física enfocada a vencer esa contractura muscular. Cuando sometemos a ese músculo a esfuerzos repetitivos, a un esfuerzo mayor, pues protesta, puede desgarrarse o puede contracturarse generando el dolor. Entonces la terapia va a ir enfocada a mejorar esto.
hay que hacerlo un manejo multidisciplinario, ¿sí? El control de peso es importante. A veces el cuadro doloroso llega a afectar en la escala psicológica, en la escala, a la esfera psicológica, entonces hay que apoyarnos también con valoración por psicología, psiquiatría, y hay que tener mucho tacto en esto. No hay que decir al paciente que solicitamos el apoyo, no porque esté loco, desde luego, ¿no? Porque muchas personas así lo van a tomar. ¿Usted cree que estoy loco, que me está mandando? No, es para tratar ese aspecto del dolor que está afectando también la esfera psicológica. Manipulación, movilización con cautela también. Ahora bien, como parte del tratamiento con fisioterapia y rehabilitación, hemos visto cualquiera de todos estos. Si hay frío, calor, si se pone el corset, tal vez los masajes, ultrasonido, la estimulación transcutánea, los famosos toquecitos, incluso láser. Doctor, vengo que me aplique láser. Pues no traje mi espada, no se puede. Pero de acuerdo a la revisión de estas personas dicen que esto no es válido, no hay evidencia que sustente que este tipo de tratamientos va a traer una mejoría, sustentado por ellos. Ahora bien, ellos mismos también, hay que apoyarnos del fármaco. Un tratamiento de una lumbalgia es, como les decía, multidisciplinario en cuanto a especialidades y en cuanto a tratamiento. No solamente nos vamos a ir por las medidas generales, hay que apoyarnos también en fármacos. Y en fármacos, igual como en los estudios, vamos de lo más sencillo a lo más complejo. AINES, desde luego, de primera línea, y de estos el paracetamol es el mejor tolerado. Recuerden que una lumbalgia sencilla, por así decirlo, no tarda más de 3 semanas y podemos manejarla con medicamentos como los AINES. Si esto no nos es útil, entonces escalamos a lo que sigue. Opioides como el tramadol. La asociación de paracetamol con tramadol es muy buena. Antidepresivos puede hacer, los relajantes musculares, y la gabapentina, que también mencionan muchas veces, tampoco es sugerida. Lo siento, Pfizer, pero no entras acá. Y los métodos invasivos, sí, que la acupuntura, que las camas chinas, que las piedras de jade, que el huesero, tampoco hay evidencia que sustente los métodos invasivos. ¿Sí? Hay algunos que la infiltración de facetaria guiada por tomografía tampoco es útil. Según ellos, no se recomienda para el tratamiento del dolor lumbar crónico no específico. Recuerden que los estudios es para descartar problemas más graves. Una vez que los descartamos, podemos llegar al tratamiento conservador. Y esta es una chulada que también me encontré por ahí, bueno, me hicieron favor. En cuanto al tratamiento con métodos herbolarios, ¿sí? También los hay. ¿Y qué creen? Ellos encontraron que sí existe evidencia suficiente por medio de estas, ¿sí? El Arfagophytum procumbens, Salix alba y Capsicum frutensis. Esta es la imagen de la famosa garra del diablo. Yo no la conocía, tal vez alguno de ustedes la conozca, la llegue a conocer. Pero los tés hechos con estas hierbas tienen propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Entonces, a diferencia de los métodos invasivos, esto sí, sustentado por la bibliografía, se me hizo muy interesante comentárselos. Ahora bien, dejamos el manejo conservador. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos un paciente de este tipo? Tiene una hernia de disco, tiene un dolor en el trayecto del ciático importante, datos de compromiso neurológico, pues hay que hacer la disectomía, ¿sí? Afortunadamente, cerca del 85-90% de los pacientes que llegan a una evaluación inicial van a quedar en tratamiento conservador. Un margen muy pequeño va a ser necesario realizar estudios. Ahora, de estos que se someten a estudios como resonancia, electromiografía, cerca de la mitad van a quedar fuera también del tratamiento quirúrgico. Y un porcentaje muy pequeño es el que va a ir directo al quirófano. Entonces, en este paciente, por ejemplo, pues hay que realizar la disectomía, la descompresión radicular. Pacientes con inestabilidad segmentaria que habíamos visto, ahí está evidente el desplazamiento de la vértebra. Esto hace que los elementos radiculares que van por la parte de atrás se acoden, formando una como bayoneta, trayendo como consecuencia adormecimiento, pérdida de fuerza y dolor hacia las piernas. Entonces, bueno, aquí se complementó con un estudio de tomografía para que vean tomografía con contraste. La severa artrosis facetaria, los osteófos, el foramen, como veíamos anteriormente, debe de ser de unos 3-4 milímetros, aquí a lo mucho tendrá uno. El saco dural está todo comprimido, todo chiquito, ¿sí?
y este es el ligamento amarillo que está por dentro. Entonces, pues si está comprimido, ¿qué hay que hacer? Descomprimirlo. Si está inestable, ¿qué hay que hacerlo? Pues estabilizarlo. Estos son los pacientes que requieren a quirófano, que también son los menos, afortunadamente, los que llegan a un manejo quirúrgico con instrumentación. Aquí, por ejemplo, ya está avanzada la cirugía, hay que quitar todos los elementos posteriores, exponer el saco dural para tener una adecuada descompresión a visión directa, entrar a los forámenes para liberar y quitar todo el tejido fibroso, todo el hueso que se encuentra obstruyendo la salida de los nervios. Aquí ya pusimos los tornillos, 1, 2, 3, se ponen tornillos de un lado de otro. Después de ello, pues hay que acompañar la instrumentación con injerto. Aquí está nuestro cotonoide, sancotonoide, que nos protege. Aquí hacemos, este es el saco dural, esto es hacia cefálico y este es hacia caudal. Aquí tenemos expuesto el anillo fibroso, quitamos el disco, extraemos todo el núcleo pulposo y en esa zona sembramos injerto tomado de lo que quitamos de aquí, para hacer una construcción estable. Una construcción con instrumentación tiene una vida media limitada. Después de esto pasa como cuando se mete un clavo en el yeso, que se empieza a jugar y se empieza a aflojar y a ver una interfaz. Siempre hay que acompañarlo de injerto para que este injerto haga una función en la parte anterior y entonces dé una construcción estable. Aquí está ya el sistema colocado, los tornillos, sus candados, el travesaño, el conector transverso, para tener como final de cuentas una instrumentación estable, como les decía. Aquí se quita el disco y se pone el injerto, ¿sí? Entonces, ya para terminar, ya no los voy a entretener mucho. ¿Qué necesito que se queden de toda la plática? Son los tips o las perlas que mencionan en muchas ocasiones. Hay que tener ojo en las lumbalgias de más de 3 semanas. Siempre, siempre, siempre radiografías simples en la evaluación inicial. Van a estar ustedes más seguros, el paciente va a estar también más tranquilo de que vean las radiografías y de que le hagan una exploración física. Revísenlos. No los vean de su asiento, porque entonces ni me revisó. ¿Cómo vas a ver si ni me dijo qué tengo si ni me revisó? Porque hay que checar el déficit neurológico, hay que revisarlo. Apóyense de muchas especialidades y de muchos tratamientos, como decíamos. Si ustedes dejan el tratamiento a un solo factor, pues el beneficio va a ser parcial. Pero si lo suman con la terapia, con el reposo, con los cuidados, con los medicamentos, entonces hay una suma de todos estos beneficios para tener un beneficio todavía mayor. Hasta la medida de lo posible, agotar el manejo conservador, ¿sí? En la medida de lo posible. Digo, la mayoría de los pacientes no requieren cirugía. Y cuando se va a hacer la cirugía, pues hay que planearla. Hay que planearla en cuanto a solicitar todos los estudios para tener bien claro qué es el padecimiento y qué es lo que requiere de cirugía, para hacer no la primera cirugía, sino la última. No es la preparación de otra. Aquí cuando entramos a hacer cirugías de reintervención, la anatomía cambia mucho y hay más problema para hacerla. Entonces, por eso, si van a hacer la cirugía, planeen bien lo que se va a hacer, soliciten todo el material y llévenla a cabo. ¿Sí? Parte, desde luego, como todos los padecimientos ahora en día, hay que prevenirlos. Ejercicio, control de peso, la postura, como veíamos, cómo va a funcionar la columna, en qué posición va a funcionar mejor, y planificar los esfuerzos, ¿sí? No sernos los valientes. Yo lo hago, espérame, yo lo hago. Hay que planearlos. Recomendaciones: no tiene que ser una cama de piedra. Hay personas que dicen, es que no puedo dormir en mi cama, duermo en el piso. Pues sí, pero a lo mejor tu cama ya tiene tu forma, ¿no? Ya te recibe cuando te acuestas. Hay que tenerla recta, no tiene que ser ortopédica necesariamente, cama recta. Para sentarse, pues preferentemente estar bien pegados al respaldo, sobre todo si van a estar mucho tiempo haciendo la misma actividad, si van a estar mucho tiempo sentados. Hay que tener posturas ergonómicas, posturas cómodas, no encorvarnos, porque luego estamos sentados, jorobados y todavía nos torcemos para agarrar el directorio, para contestar el teléfono. Hay que tener cuidado en todo esto, ¿sí? Si van a estar mucho tiempo de pie, pues en la fila del súper, a los que nos mandan al súper, pues hay que subir el pie en el carrito para tener ahí algo de descanso en la zona lumbar y disminuir la tensión, ¿sí? Para levantar objetos, como les decía, la columna funciona mejor estando erguidos y distribuimos mejor las cargas estando así erguidos. Entonces todo el peso que vayamos a levantar pegado al cuerpo y hacerlo con las piernas.
no así, porque acuérdense todo lo que veíamos de biomecánica, todo lo que se afecta en la zona lumbar. Incluso a los niños también pesan. Entonces, si los vamos a levantar hay que hacerlos así. ¿Sí? Son pequeñas recomendaciones, nada más. Y ya para terminar, un comercialote, tenemos un canal en YouTube donde hacemos nuestras presentaciones y nuestras pláticas. Pueden entrar con toda confianza, temas relacionados a la ortopedia, desde luego. Busquen Magdalena Salinas, y ahí hay pláticas que pueden consultar ustedes relacionadas con la ortopedia. Y a veces tenemos, casi todos los miércoles, tenemos transmisión en vivo de pláticas que tenemos ahí en nuestro hospital, en los días académicos, los miércoles a las 6:30 de la tarde. Pueden entrar desde cualquier dispositivo, desde cualquier computadora a esta dirección. ¿Sí? A veces nos falla la señal, a veces está muy nublado y no tenemos una buena señal porque lo hacemos con internet móvil, pero pues las pláticas que no podemos transmitir las grabamos y las subimos a este canal. Entonces siéntanse en la libertad de poder revisar todos los temas de ortopedia que vamos alimentando día con día. Y por su atención e invitación, muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor. No sé si alguien de ustedes desea hacer alguna pregunta. Sí, doctor. Pues preguntar, doctor, nada más si ahí en su servicio de columna manejan todas estas cuestiones por medio de una integración en una multidisciplinariamente, como usted lo comenta, o lo manejan fragmentariamente. Por ejemplo, si llega Omar Rodríguez ahí con usted y lo manda a la psicóloga, ya, o usted tiene contacto con ella, o cómo es la cosa. Desgraciadamente por la configuración de la unidad no tenemos ahí un psicólogo. Deberíamos de tener un